Hola, bienvenidos a todos a la segunda parte de la clase número uno sobre el curso de montacargas de tipo grúa horquilla. Vamos a hacer un repaso eh, sobre lo visto en la primera parte. Vamos a empezar por las normas para que quede ahí bien claro. Las normas nacionales ya saben ya que no aplica 100% al tipo de operación, a las condiciones de seguridad o cómo se tienen que construir los montacargas y sobre todo los tipos de grúa horquilla. Entonces vamos a profundizar. Acuérdense que se había comentado que en esta parte del continente nosotros nos guiamos por las normas americanas, tanto la ANSI o la ASME. Hay que hacer una aclaración. La ANSI B56.1 nació de la norma ASME B56.1, pero ahora quedó como ANSI y también se modernizó y, y también está prácticamente incluido el Instituto Nacional de Estados Unidos sobre los montacargas, una, que son normas específicas para los constructores de montacargas. Entonces, vamos a ver si ustedes buscan por ASME 2056.1, lo más seguro es que no lo van a encontrar, pero sí van a encontrar ANSI B56.1, que es lo más moderno y lo absorbió la ANSI. Acuérdense que la ANSI es lo que acredita a todas las otras normas. Las normas americanas como la ASME, como la OSHA, como la NPFA, que es la norma para prevención de incendios en Estados Unidos, son todos organismos privados. Entonces la ANSI son los que acredita que esas normas que, que desarrollan todas las otras organizaciones como la ASME, como la OCHA, etcétera, estén acorde para, para el buen funcionamiento, sobre todo en Estados Unidos, y que se posicionen también para el resto del mundo. Lo otro es que la norma europea, la EN, en este caso la 13655, o cualquier otra norma europea EN, que es la específica para el continente europeo, acá no se aplica, pero sí lo hago mención porque puede que en algunas partes traigan equipos, no tan solo montacargas tipo grúa horquilla, sino otro tipo de grúa que se fabriquen, ejemplo, bajo estándares europeos. Entonces es válido que yo le haga mención que también está la norma europea, en este caso la EN 13655. Entonces, eh, a grandes rasgos le voy a comentar, empezar por la norma ANSI. La norma ANSI, que en este caso se modernizó, y es la norma ANSI ITSDF B56.1, acá tengo la del 2020. Vamos a empezar. La sigla de la ITSDF se refiere a la Industrial Truck Standard Development Foundation, Fundación para el Desarrollo de Normas de Camiones Industriales. Hay una salvedad. En el idioma inglés, camiones, que es truck, se aplica para varias cosas. Acá lo vamos a dar como montacarga. eh, entonces, montacarga o maquinaria industrial. Entonces, para que quede claro, y esto es una organización que crea estándares de seguridad para montacargas y vehículos industriales. ¿Ya? Entonces tenemos acá la ANSI ITDF 56.1, ojo, que nació de la norma ASME y que la absorbió la ANSI y la ITSDF, que es la norma de seguridad para montacargas de alta y baja elevación. Eh, Vamos a ver. eh, Acá está en referencia al contenido, que lo vamos a ver. Casi todas las normas dan una lista de comité, resumen de cambio, introducción a la serie 2056. Entonces, en la introducción dan alcance, propósito, las interpretaciones de la norma, prácticas para el usuario, prácticas generales de seguridad, normas y prácticas de seguridad operativa, prácticas de mantenimiento y reconstrucción, normas de diseño y construcción. Ojo, acá hay dos cosas importantes. Como yo lo nombré, esta norma da para la construcción, diseño y construcción, que para que se raye la cancha,
para los fabricantes y también todo lo de que es operatividad, cómo operar y todas las reglas de seguridad o prevención de accidente en cuanto al uso de los montacargas. Tenemos en esta norma glosario de palabras y frases de uso común, las referencias del caso y también todo lo que son las figuras, ¿ya? O las figuras o imágenes que salen dentro de la norma. Tenemos también las configuraciones, las clasificaciones de los montacargas, contrapesado, con estabilizadores, montacarga para pasillas angostos, los recoge pedidos, que son los order picker de gran altura. Bueno, hay de varias categorías y clases de montecarga que en esta norma lo especifica. Tenemos, ojo, son 99 páginas. Es complicado conseguir las normas, sobre todo las nuevas, porque estas las venden. Entonces tienen que tener claro que conseguirlas es muy complicado. Acá yo le voy a hacer solamente una mera resumen de lo que es para que ustedes tengan claro cuál es la norma, sobre todo la principal para este caso, para nuestra clase, que es la ANSI B56.1. ¿Ok? Entonces acá ya tienen y saben que existe una norma, la, ya la pueden ver prácticamente toda. Y también la otra norma que es bien importante, que es la norma OSHA, que la norma OSHA es de seguridad. eh, la, la OSHA son normas americanas, pero van en el plan de seguridad. No se concentran en la construcción, sino todo lo que es operación y seguridad para la protección de los operadores. Eh, a ver, para hacer un símil, sería como la Asociación Chilena de Seguridad. Eso sería la OCHA en Estados Unidos. ¿Ya? Y acá tenemos que, ejemplo, si nos referimos a la norma específica para los montacargas, acá dice que la 29 CFR 1910.178, que está válida hasta el 9 de noviembre del 2025 para los camiones industriales. Entonces, o montacarga industriales. Acuérdense que trucks, que es camión, pero en este caso sería montacarga. El idioma inglés no es tan variada como el idioma español. Entonces, requisitos generales. Esta sección contiene los requisitos de seguridad relacionados con la protección contra incendios, el diseño, el mantenimiento, el uso de carretillas elevadoras, tractores, plataformas elevadoras, carretillas manuales motorizadas y otras carretillas industriales especializadas impulsadas por motores eléctricos o de combustión interna. Entonces, si nos fijamos, todo lo que son las normas H, viene a de seguridad. Y también es bien importante esto que acá, en esta norma, en la 8 y también como la NFPA 505, que luego la voy a mostrar, viene eh, a, mm, a dividir y a clasificar, viene a ser unas tablas que son bien importantes, sobre todo para prevención de riesgo, que es sobre el uso de ciertos tipos de carretillas o montacargas, quiero decir, o grúas horquillas, eh, en ciertas zonas y la van a dividir, ejemplo, por categoría de grúa, según el tipo de motor, según el tipo de construcción, según el tipo de seguridad que lleve, em, si son de combustión, si son eléctricos y en las zonas que se usen. Y van a dividir las zonas por riesgo, ya de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, y también la van a clasificar según la zona, ejemplo de riesgo, qué clase de riesgo puede haber, si hay productos químicos, si hay productos inflamables, qué tipo de combustible es, etcétera. Entonces, lo primero que va a dar a conocer esta norma es que, ejemplo, le dan designaciones, que es la placa eh, de identificación de la grúa horquilla, que tiene que estar en toda la grúa horquilla o montacarga o grúa, lo van a designar por una sigla, ejemplo la D, DS, DI, ES, y esas unidades designadas van a dar a conocer qué tipo de grúa es y qué tipo de componentes, si es a gas licuado, si es diésel, si es, ponga usted, si es eléctrico, si es híbrido, etcétera.
y después van a dar a conocer la clase de zona donde puede ser usado o donde no pueden ser usados, dependiendo del tipo de atmósfera, si es peligrosa o no, eh, etcétera. Entonces, también tienen que tener en cuenta que esto es muy importante. No siempre se hace referencia, ejemplo, de los cursos, pero con mi experiencia es bien importante porque si trabajamos, ejemplo, en una petroquímica, si trabajamos en una industria química, si trabajamos, ejemplo, en la minería, si trabajamos en cualquier industria donde hay un peligro de incendio, tengo que saber si el equipo que voy a usar, si el montacarga o en este caso la grúa e horquilla no me vaya a detonar un incendio. Ejemplo, por un cortocircuito, por el calor generado por el tubo de escape, etcétera. Entonces, esta norma viene a, a dar a conocer y a dar clasificaciones para minimizar los riesgos de incendio. Y esta misma norma, que es la OCHA, la vamos a encontrar todo lo referente a la OCHA sobre incendios, sobre riesgo de incendio, la vamos también a ver, va a estar incluida en la norma NFPA, que es la norma americana de prevención para la prevención de incendios de Estados Unidos, la NFPA 505, que acá nos da a conocer. Eh, a ver, la NFPA, la norma, que es la norma de seguridad contra incendio para carretillas elevadoras, ese es otro término que se puede traducir para los montacargas o las grúas horquillas. Entonces, incluye designaciones de tipo, área de uso, conversiones, mantenimiento y operaciones. Fue preparada por el Comité Técnico de Carretillas Elevadoras Industriales y aprobada por la NFPA. Ya, el Comité Técnico es lo que yo le había ahí mencionado, que sería vamos a retroceder, y sería la ITDSF, ¿ya? La ITSDF, que acá la hace mención la norma NFPA 505, ¿ya? Eh, entonces, esta norma fue creada en septiembre del 2023, así que se va a aplicar desde el 2024, es vigente, ejemplo de la última. Y también como la OCHA, como la que le di a conocer, hace divisiones, clasifican el tipo de máquina, que es lo mismo, pero específicamente está mucho más extensa en cuanto a la literatura del control de incendio y la prevención de incendios para para las montacargas tipo grúa horquilla. ¿Ya? Acá hay mención también al tipo de combustible, a la zona, lo mismo que le di a conocer en la antigua, en la, en lo que le di a conocer antes, que es la norma 29 CFR 1910 de la OCHA. Entonces, eso es referente a la norma. Es bien importante que lo tengan en cuenta. Vamos entonces a continuar. Entonces ya vimos ya sobre la norma, el tipo de de montacargas que podemos llegar a encontrar, de grúa horquilla, entonces ya tenemos que según el peso, según el tipo de combustible, eh, las partes principales de un montacarga, eh, vimos los videos y para avanzar más vamos a quedarnos donde quedamos. Hay también para mis alumnos que quieran más detalles, tengo cuestionarios, actividades y todo eso. Entonces, vamos a seguir. El sistema de transmisión de una grúa, horquilla o de un montacarga, a ver cuál es la función. Es transmitir la fuerza, la potencia, el torque que genera el motor del montacarga a través de la caja de cambio o caja de transmisión, que en este caso es una caja automática, y que se lleva y se desplaza hacia las ruedas motrices, que acuérdense que sería el eje delantero o ruedas delantero, mediante un eje
mediante ejes palieres y también, por supuesto, por el conjunto diferencial. Vamos a tener que la caja de transmisión, ya, la caja de transmisión es la que em, acopla o desacopla eh, las velocidades. Acuérdense que ya vimos en la primera parte que teníamos vehículos que podían ser de una velocidad hacia adelante, otra hacia atrás, y también la opción en neutro, pero también podíamos tener dos velocidades hacia adelante, dos velocidades hacia atrás, más neutro, y también hay casos en que dos velocidades hacia atrás y una en reversa. El montacarga, la mayoría de la grúa horquilla, la gran parte, antiguamente se usaban hasta con una palanca de cambio, pero ya no se usan, todos son automáticos porque le da más versatilidad y también más seguridad al operario. Entonces, casi siempre son en forma de caja automática. Hay que hacerle un, un chequeo operativo de vez en cuando y esto depende ahí de cada empresa porque hay empresas en que prohíbe que los operarios revisen o abran el compartimiento ahí de motor o donde está la caja de cambio, está en los niveles, etcétera. Ya depende ahí de cada empresa y de qué función le vayan a dar a los operarios y sobre todo cómo quieren hacer sus checklists o el chequeo o la revisión preoperacional. Entonces, eso depende de cada empresa. Acá tenemos el conjunto hay diferencial, que va compuesto de corona, va compuesto de rodamiento, va compuesto de cruceta, de engranaje, de piñones, etcétera. Acá ahí tenemos que aparte del conjunto diferencial, tenemos los mandos finales que no son otra cosa que la llanta, que el tambor de freno, el eje palier, los rodamientos, etcétera. Las bridas, etcétera. Acá tenemos una fotografía, una imagen donde tenemos la grúa que va a estar, que le van a hacer una mantención. Y tenemos que ahí el mecánico está sacando eh, los mandos finales y ahí sostiene por supuesto, el eje palier. Ya vean la robustez del eje palier porque tiene que soportar todo que es el torque que genera el motor y el torque que necesita para mover una carga de 3.000 de 3.000 o más kilos, 3.000, 5.000, 10.000, depende del tipo de grúa e horquilla. También acá vemos el eje valier con la parte de la sujeción, ya para que va en el tambor y de ahí al tambor a la rueda motriz. Tenemos acá entonces una llanta que puede ser neumática o sólida, eso ya lo vimos. Y acá contemplamos el tambor de freno que va unida, solidaria a la llanta al aro o llanta de la rueda de la grúa. Tenemos también la clasificación de la rueda de acuerdo a la aplicación. Las ruedas de los neumáticos son elementos que tienen una mayor influencia en el comportamiento del montacarga. A la hora de elegirlos se debe tener en cuenta varios aspectos como el terreno en el que va a necesitar, duración, agarre, resistencia y también el costo. A ver, em, hay neumáticos y neumáticos para los montacargas o grúas. Cuando se necesite agarre y tracción, por supuesto, la banda del rodamiento va a ser con dibujos profundos, como lo llamamos acá en Chile, con una buena escaluga, ya, zona de buen agarre, pero también pueden haber, ejemplo, llantas sólidas sobre todo las sólidas, que son lisas, para lugares en el interior, que cuando trabajen solamente en el interior, ya no están expuestos a la intemperie y menos a camino de tierra o de gravilla, ya, entonces todo eso hay que verlo.
El tipo de neumático va intrínsecamente ligado a, a la zona donde van a operar la grúa. Entonces tenemos neumáticos macizos, son completamente sólidos, por lo que no necesitan mantenimiento. Son fabricados con caucho y compuestos que le aportan duración y resistencia, aumentando la productividad y rendimiento. Tienen mejor soporte ante el sobrepeso en comparación con las ruedas que llevan neumático. Neuma viene de aire. Entonces tenemos neumáticos macizos. Yo le nombraría llantas macizas porque neuma, acuérdense que es aire, y estos no llevan aire, son macizos. Tenemos ahí también eh, l- las ruedas macizas pueden ser macizas de color negro o blanco. Depende, y depende de la zona donde opere esta grúa. Ya, si, ejemplo, no voy a usar neumático blanco operando en una zona netamente, ejemplo, que sea metalmecánica o donde haya mucha suciedad porque, porque no vale la pena, pero sí voy a usar eh, las ruedas macizas de color blanco, el ejemplo en cierto tipo de industria o empresa donde se requiera máxima higiene y permanente sanitización. Son ideales y recomendados para plantas en hora de alimentos, laboratorios, frigoríficos, fábricas de productos sanitarios y también en hospitales. ¿Ya? Entonces también la clase de neumático no tan solo va si es neumático, si es macizo, también el color es bien importante. Eh, Tenemos también que los materiales con que se fabrican los neumáticos macizos, aparte que eso ya lo mencioné, que son de caucho natural, también tienen estireno, butadieno, con gran parte de caucho natural para lograr una baja generación de calor y alta resistencia a los desgarros, producto de cortaduras e impactos. Eh, a ver, todo lo que es el estireno, butadieno y otros productos más, productos químicos que se añaden a la construcción conjuntamente con el caucho natural para la rueda maciza, son sus productos derivados del petróleo. Los neumáticos para montacargas recubiertos proporcionan una amortiguación y rodaje tan suave como los tenido con llanta neumática, pero con una resistencia superior, que le permite operar aún sobre fragmentos cortantes de vidrio o metal, sin que se altere la banda. ¿A qué se refiere? A la banda de rodamiento. Los neumáticos a la banda de rodadura, quiero decir, banda de rodadura. Los neumáticos para montacargas recubiertos con poliuretano son de gran resistencia a cortes y desprendimiento. ¿Ya? Sigamos. Clasificación de la rueda de acuerdo a la aplicación. Tenemos neumáticos compactos, posee una banda de acero que va adherido al caucho. Existen bandas de rodamiento lisas o con diseño de agarre. Acuérdense, vuelvo, la banda de rodadura eh, es donde está el dibujo y es el contacto que hace el neumático con el suelo. Y si el suelo requiere un buen agarre, vamos a tener con dibujos profundos o con las calugas que lo denominamos acá en Chile. Em, a ver, clasificación de las ruedas de acuerdo a la aplicación. Tenemos los neumáticos. A ver, los neumáticos, ruedas neumáticas, que son aquellas que se inflan, que tienen aire dentro. Tenemos con cámara, neumáticos radiales con cámara, así, radiales en la configuración hay de las telas. A ver, son neumáticos desarrollados por una excelente tracción, adherencia y durabilidad. Están constituidos por lonas de acero entrelazadas, dándole la mayor compresión radial que permite absorber con mayor firmeza cortes y pinchazos, proporcionando una vida útil extraordinaria. Tiene mejor comportamiento a alta temperatura. El diseño tiene mayor profundidad de huella, lo que facilita la autolimpieza y mayor adherencia en terrenos escabrosos. Existen varios modelos dependiendo de la necesidad de cada vehículo. Velocidad máxima de operación son de 35 kilómetros. Esto sale en el velocímetro, pero realmente la velocidad de operación
por seguridad y que lo establecen en la mayoría de las empresas donde trabajan o industrias donde trabajan con los montacargas o grúa horquilla en este caso, son de entre 10 máximo a 20 kilómetros, en las mejores condiciones 20 kilómetros. Pero cuando van cargados no se debe de superar los 10 kilómetros de, de velocidad. En todo caso, cuando estén en una empresa, la empresa le da más detalles cuáles son sus velocidades de operación, ya sea con carga o sin carga. Y eso va dentro de la prevención de riesgo. Em, Tenemos otro tipo de neumático que son los tubulares, que no tienen cámara. Y la gran ventaja es que duran más ante un pinchazo. Em, entonces son diseñados para no utilizar cámaras, su sistema no le permite filtraciones de aire, lo que optimiza su amortiguación y también su mayor particularidad es que no necesita asistencia inmediata. Ya, ejemplo, si está un clavo, el clavo se va a mantener ahí y va a sellar la salida de aire. Ya es lo mismo, ustedes ya la gente que tiene vehículos ya sabe cómo funciona. La mayoría de los vehículos eh, tienen neumáticos tubulares. Ya los neumáticos con cámara prácticamente no se usan, excepto en vehículos o maquinaria de uso industrial. También acá hace mención que la velocidad, pero es la velocidad de diseño de ese neumático, la velocidad de operación, como les dije, no debe de superar los 20 kilómetros por hora en faena, en faena. Entonces, tenemos también el sistema hidráulico. A ver, el sistema hidráulico es aquel que convierte la energía producida por un motor y la convierte en fuerza que la transmite a través de cañerías, a través de una bomba que genera toda esa potencia, hace que el flujo de aceite lleve ahí la fuerza hasta los actuadores a ver, los actuadores no son otra cosa que, que que los cilindros, que es lo que elevan, desplazan, inclinan al mástil ahí de la grúa horquilla. Tenemos entonces que están compuestos este sistema hidráulico de un fluido hidráulico, están compuestos también por un depósito o estanque, que la función principal es almacenar el líquido hidráulico, el aceite o fluido, y también sirve este depósito para enfriar el aceite. Cuando retorna el aceite y hace su trabajo, que es transmitir, ejemplo, esa fuerza, se calienta porque hay una compresión. Entonces, por medio de las paredes hay del estanque, se enfría. Ahora, hay grúas de gran tamaño, no específicamente la grúa o montacarga, pero sí otro tipo hay de grúa, como las grúas móviles, que pueden llegar a levantar 50.000 o hasta 100 toneladas y inclusive más. El sistema hidráulico tiene que ser enfriado, entonces usan unos intercoolers, que son enfriadores para el aceite hidráulico de esa grúa. Acá tan simple como el estanque, que haya un espacio libre que, y, y que también esté en forma tal que no esté cerca del motor, que esté en forma tal que el mismo disipador de calor, que son las aspas ahí del ventilador, sean capaces ahí también de mandar una ráfaga de aire al depósito aire fluido para que lo mantenga a una temperatura óptima de funcionamiento. También tenemos que el sistema hidráulico se compone por las tuberías, tubos, que son tubos, pueden ser tubos de acero, eh, de cierto diámetro, de cierto largo, y que eso conlleva a que tengamos que tener en cuenta las dimensiones. También están las mangueras flexibles, a través de ellas que viaja el fluido, permiten el movimiento, absorben la vibración y reducen el ruido y son más fáciles de instalar y conectar. El filtro extrae los contaminantes del aceite que circulan en el sistema. Bombas hidráulicas. Convierte la energía mecánica en energía hidráulica en forma de flujo. La impulsa una fuente externa
de energía motor. Extrae el aceite del tanque y lo envía a las válvulas de control. La válvula de control de presión limita la presión del sistema. La válvula se abre si la presión supera el límite preestablecido cuando la presión supera la tensión del resorte. A ver, son válvulas, la válvula de control de presión son válvulas de seguridad. Cuando el sistema hidráulico eleva ahí su presión, esta válvula descarga esa presión para proteger, ejemplo, proteger a los actuadores, que son los cilindros, porque los cilindros pueden empezar a filtrar. Las válvulas de control de flujo o son las válvulas direccionales determinan el curso que recorre el fluido por todo el sistema. Este es el medio que emplea el operador para controlar la máquina, ya que permite controlar el movimiento de los actuadores. Ejemplo, la válvula ABC, que sería ejemplo, la válvula A podría ser la de elevación, como indica acá. Este es el autor o cilindro. El control o válvula B, que sería el de inclinación, y la otra válvula C que sería de desplazamiento, o también puede usar para otro tipo de accesorio que puede usar la grúa horquilla. Tenemos también acá el esquema del sistema hidráulico ahí de montacarga. Tenemos entonces número uno, véanlo acá, cilindro de inclinación, líneas y conexiones, que son los tubos flexibles, etcétera. Tenemos unidad de válvulas de control, que son las válvulas direccionales, que son las palancas, son las que hacen accionar a los cilindros. Filtro de entrada, que es para depurar de impurezas al líquido hidráulico. Tenemos tenemos el depósito ahí del aceite, el filtro de salida, que ya lo que, que es un filtro adicional para el aceite que retorna. Un filtro es de entrada cuando se le echa el aceite y el otro filtra cuando se devuelve el aceite al depósito. La bomba hidráulica, que casi siempre va adosada al estanque, lo más cerca hay del estanque, donde está el fluido, y también tenemos, por supuesto, los cilindros de elevación. Entonces, este es el esquema general de un sistema hidráulico de un montacarga o de grúa horquilla. Tenemos acá también las partes principales de un actuador o cilindro. Tenemos la horquilla, donde va ahí montado puede ser al mástil o al porta horquilla, donde se define para mover de un lado a otro, elevar, inclinar, etcétera. Tenemos eh, el vástago o eje, y lo más importante acá son los sellos. Los sellos, los retenes, que comúnmente cuando no se le hace una buena mantención, donde hay una sobrepresión, etcétera, donde no se le hace un buen cambio de líquido en las mantenciones correspondientes, los sellos o los retenes pueden fallar y va a filtrar aceite. Y eso quiere decir que si hay filtraciones de aceite hidráulico, no va a aguantar ahí la presión y la carga no se va a sostener cuando la estemos transportando, y eso es peligroso. Tenemos acá las válvulas de control de flujo o direccionales. Acá están las palancas. Acuérdense bien, la primera para subir y bajar el mástil o, o el porta horquilla a, a través de los mástil, el segundo para inclinar y el tercero para desplazar el porta horquilla. Tenemos que la bomba hidráulica casi siempre, la mayoría de las veces, porque hay de varias clases de bombas, podemos tener de engranajes o de paleta o también de cilindros axiales, pero en este caso es de engranaje. Acá tenemos, vamos a ver acá, procedimiento de seguridad al realizar una mantención hidráulica. A ver, una mantención hidráulica requiere bastante cuidado porque acuérdense que muchas veces hay presión, entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, lo primero, parar la máquina y colocar una etiqueta en la cabina del operador que está en mantención. Eso se refiere al sistema Loto. El sistema, el Loto es eh, el de bloqueo, bloqueo y cierre
de cualquier tipo de máquina para su mantención o cuando no está operativa. Entonces, parar la máquina y colocar una etiqueta en la cabina del operador, el sistema Loto, bloquear o bajar los implementos y bloquear las ruedas o cadenas, aliviar la presión del sistema hidráulico, chequear y volver a poner en funcionamiento el sistema después de la reparación. Todo eso la hace la parte de mantención. El operador no lo hace. Tenemos ahí también el sistema de dirección. A ver, lo más importante del sistema de dirección es mencionar es que es también el sistema hidráulico porque tiene que ser capaz de poder mover una máquina con la carga que puede llegar a superar entre la tara y la carga los 6.000 kilos y por supuesto tiene que ser capaz de moverlo y también usa la fuerza hidráulica del sistema de la grúa. La prioridad, la prioridad de todos los sensores, de toda la válvula es el sistema de dirección. Si hay cualquier problema, ejemplo de fuga o hay una válvula, todo el sistema tiene que ser derivado, lo principal, hacia el sistema de dirección. Esa es lo principal para mantener una seguridad en el montacarga. Tenemos la parte trasera, el eje, que realmente hay un pivoteo acá. ¿Ah? Si usted ahí se fija, no es un eje rígido y entre medio están los cilindros que mueven la dirección. Estamos hablando de la parte trasera. Y esto es bien importante para lo que viene más adelante porque acá haber un pivoteo, ¿ya? Un pivoteo. Ahí, ¿ya? Acá se forma el triángulo de estabilidad. Acá está la punta ahí del triángulo de estabilidad de la grúa. Y esto hace que sea ágil, sí, al llevar a la parte trasera, pero al no ser un eje rígido, vamos a tener un problema que es la estabilidad, ¿ya? La estabilidad. Ejemplo, si en la grúa o montacarga se genera el triángulo de estabilidad, para que comparen, en un automóvil, cualquier clase de vehículo que tenga cuatro ruedas, pero que, que sea de eje rígido en la parte trasera, vamos a tener un rectángulo de estabilidad. ¿Ya? A diferencia de los triángulos de estabilidad de la grúa horquilla. Y por eso son tan inestables y hay que operarlo con la máxima seguridad. Tenemos acá donde está conectado el cilindro de la dirección conjuntamente con la rueda, parte trasera. Hay que revisarlo, hay que ver que no tenga fluido acá, que eso nos da a entender que hay fugas del líquido hidráulico. Entonces, el sistema de dirección de montacarga es del tipo de mecanismo con tornillos sin fin y tuerca con hilera de bolas. Es una caja de la dirección. Caja de dirección tipo tornillo sin fin y con tuerca con hilera de bola. Además de una dirección con asistencia hidráulica, la aplicación de estos sistemas en maquinaria pesada. em, y en este caso, en el montacarga presente, es justificada por las siguientes razones. Característica autolubricante de estos mecanismos. Puede trabajar en condiciones de altas presiones, permite transmitir grandes esfuerzos en relación al tamaño del servomecanismo. La incomprensibilidad del fluido permite un control preciso de sus movimientos. El fluido de trabajo circula conjuntamente con el circuito del sistema hidráulico. Estas son las ventajas de usar este tipo de dirección de caja de dirección con tipo sin fin y bolas. Tenemos acá un video de sistema hidráulico. Vamos a ir a esto para que vean bien cómo funciona un cilindro hidráulico. Y vamos a esperar, casi siempre dan. Vamos a ver ¿Cómo aquí. funciona un cilindro hidráulico? El cilindro hidráulico permite convertir la energía hidráulica en movimiento lineal. Los cilindros hidráulicos se utilizan para accionar plumas de excavadoras, máquinas elevadoras, así como para mover herramientas en máquinas y prensas. Construcción de un cilindro hidráulico. El cuerpo del cilindro está formado por un tubo cilíndrico, una base y una cabeza. La carcasa del cilindro hidráulico contiene un pistón, que es una pieza que divide el tubo del cilindro en dos cámaras. El pistón está equipado con empaquetaduras para permitir que el fluido fluya de una cámara a la otra.
El pistón tiene un vástago unido a él, a través del cual la fuerza del pistón se transmite al mecanismo que mueve el cilindro hidráulico. La cabeza tiene un agujero a través del cual se mueve el vástago. La cabeza dispone también de una empaquetadura del vástago, con el fin de evitar la fuga de fluido del cilindro sobre el vástago, y un separador que elimina el polvo y la suciedad del vástago. Debe haber juntas en los puntos de contacto del tubo del cilindro con la base y la cabeza. De lo contrario, el fluido saldría del cilindro hidráulico. El fluido presurizado fluye hacia la cavidad del cilindro hidráulico y empuja el pistón al que está unido el vástago. En los cilindros hidráulicos de simple efecto, el fluido solo puede actuar en un lado del pistón. En un cilindro con retroceso por resorte, el vástago se puede retraer por el peso de la carga o por la propia fuerza del resorte. Un ejemplo de cilindro hidráulico de simple efecto sería un gato hidráulico. En los cilindros hidráulicos de doble efecto, el fluido puede actuar sobre el pistón desde ambos lados. Si el fluido se suministra a la primera cámara, el pistón se extenderá y el fluido deberá salir de la segunda cámara. Para retraer el vástago, se debe suministrar fluido a la segunda cámara, y el fluido de la segunda cámara debe enviarse al cilindro. Para mover el vástago del cilindro hidráulico es necesario controlar el flujo del fluido. Para ello existe un dispositivo especial, la válvula de control direccional hidráulico. La fuerza desarrollada por un cilindro hidráulico se calcula como el resultado de la presión del fluido por el área sobre la cual actúa el fluido. La velocidad de extensión del vástago estará determinada por el flujo de fluido en el cilindro hidráulico y el volumen de la cámara. Un cilindro hidráulico con un vástago doble tiene dos cavidades idénticas. Los cilindros hidráulicos de doble vástago se utilizan sobre todo en sistemas de conducción. Suelen usarse en los sistemas de dirección asistida de los vehículos y en los engranajes de dirección de los aviones. La carrera del cilindro hidráulico viene determinada por la distancia entre la base y el pistón. Si se requiere una carrera mayor, el cilindro debe ser más largo. Pero, ¿qué se puede hacer si las dimensiones son limitadas? Pues se debe utilizar un cilindro telescópico. Los cilindros hidráulicos de este tipo están construidos según el principio de un telescopio. El vástago del cilindro hidráulico está formado por secciones insertadas unas dentro de otras. Veamos el funcionamiento de un cilindro telescópico de simple efecto. Cuando se suministra el fluido, la sección más grande se extenderá primero. A Cuando ver, la estos cilindros tipo telescópico, por supuesto, no se van a usar en la grúa horquilla. Se usan, ejemplo, en otros tipos ahí de grúa. Ejemplo, la grúa articulada o los camiones pluma. Ahí se usan estos tipos de, de, de cilindros telescópicos. Entonces vamos a volver a la presentación y tenemos que hay una actividad, me la voy a saltar porque esos son para los cursos presenciales, ¿ya? Y este es el fin de la clase número 1. Entonces ya avanzamos en la clase número 2, vamos a ver mucho más material para que les sea útil. Traten por favor de cualquier duda o consulta, me la hagan saber en los comentarios y por favor denle un like y suscríbanse y compartan para que le llegue a más gente que se quiera capacitar en la grúa horquilla. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.